Fuiste creado para conocer y disfrutar a Dios. Fuiste llamado a estar en comunidad para que llegues a ser todo lo que Dios desea que seas. Dios te diseñó con un propósito para que pudieras ser la diferencia en este mundo, y existimos para guiarte en este viaje. Graceway. Hola, mi nombre es Karen Kutnik. Bienvenido a Graceway en español. Quisiera darle la más cordial bienvenida desde donde quiera que usted nos acompañe. Estamos en el día 15 de los 21 días de oración en Graceway, y a pesar de que no podemos reunirnos en persona, tenemos algunas formas fabulosas para que todos puedan participar. Cada mañana estamos publicando un mensaje corto, así como una lista de canciones de alabanza en 21days.visitgraceway.org. Por favor, si pudiera tomar un momento, haga un clic en el botón de suscribirse o seguir para que usted pueda estar con nosotros nuevamente la próxima semana. Hoy, el pastor Marco Castro continuará con la serie Oremos. Antes de iniciar con el mensaje de hoy, por favor, únase a nosotros en adoración. Confío en esto, que el Dios que siempre es fiel no me fallarás en la espera. En el Dios que siempre es fiel, sé que lo obrará, yo sé que lo obrará. Sí lo haré, cantaré, aunque esté en el valle. Sí lo haré, te exaltaré. Sí lo haré, cantaré, aunque esté sufriendo con fervor. Sí lo haré.
Muy buenos días, mis queridos hermanos. Qué gusto estar con ustedes, aunque sea por este medio, conectados de esta forma. Es una bendición el poder estar una vez más. Ya estamos entrando a la última semana de los 21 días de oración aquí en nuestra iglesia. Y si ustedes recuerdan, antes de la pandemia, cada domingo, yo les recordaba cuando estábamos reunidos la importancia de orar unos por otros, por las personas que teníamos en una lista de oración, siempre al tanto. Y la verdad que esto lo hacía no simplemente por tener una cosa más que hacer, pero sí por transmitir la importancia de orar, en este caso unos por otros, y estar orando. Por lo tanto, debemos nosotros ver la oración como una prioridad, la prioridad. Por eso quisiera hablar esta mañana sobre que la oración debería ser nuestra prioridad, es decir, en todo momento. Para esto yo quisiera ir a un texto, aunque no va a ser el texto que vamos a estar estudiando solamente, porque vamos a estar pasando por varias cosas de la palabra de Dios para ver cómo esto fue una prioridad, empezando con la vida de Jesús. Pero quisiera que vayan al libro de los Salmos, en donde el rey David escribe lo siguiente en el Salmo 55. Y él dice claramente aquí en el Salmo 55, versículo 16, dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. ¡Qué bendición! Noten que Él toca todos los aspectos del día, tarde, mañana, a mediodía. Y si bien es cierto, una de las razones por las cuales muchos de nosotros no tomamos el tiempo para orar es porque estamos demasiado ocupados. Y es verdad, estamos demasiado ocupados haciendo buenas cosas, pero creo que debemos aprender a que la oración debe llegar a ser nuestra prioridad. La oración simplemente hace cambios, y va a hacer los cambios que más va a hacer es en nuestra propia vida. Y la oración es simple, es una simple conversación con nuestro Dios. Él desea que conversemos con Él y que cada vez podamos estar desarrollando una buena plática, una buena conversación con Él. Y una cosa que debemos aprender como hijos de Dios es que la oración debe, y voy a resaltar esto, debe ser una prioridad, o por qué no decir, debe ser la prioridad en nuestra vida. Oremos porque es prioridad, debe ser la prioridad para mí. ¿Y saben por qué debe ser una prioridad? Porque creo que el Señor Jesucristo nos enseña que esto es una prioridad porque para Él fue una prioridad. Jesús mismo, con su ejemplo, nos enseñó a que la oración es una prioridad. Y seamos honestos, yo creo que es una de las áreas en las cuales nosotros como hijos de Dios fallamos mucho. Es decir, vamos a Dios solamente cuando tenemos situaciones difíciles. Y no porque está mal, Él desea que lo hagamos, pero debe ser algo constante. Así que lo que quisiera hacer ahora es que nosotros empecemos a ver pasajes en las Sagradas Escrituras que nos van a ayudar a entender cómo esto fue una prioridad en la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y lo debe ser en nosotros. Piensen esto: el Hijo de Dios tomó el tiempo cada día para orar con su Padre. Para Él la oración fue una prioridad. ¿Y por qué no lo es para con nosotros? Él nos da un buen ejemplo, y creo que es el ejemplo que tú y yo debemos seguir. En el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 23, mire lo que dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Qué interesante que Jesús toma muchas veces un tiempo a solas con su Padre. ¿Y qué? Para orar, para hablar con Él. Notemos que el Señor toma tiempo y lo hace a solas para hablar con su Padre. Y lo hace después de haber estado con una tremenda multitud.
Hoy día yo creo que si nosotros estaríamos en los zapatos del Señor Jesús, o más bien debo decir las sandalias, creo que diríamos, bueno, ha sido un día exhausto, he estado con tanta gente, es tiempo para descansar, es tiempo para relajarme. El Señor Jesucristo hace lo opuesto. Y creo que la oración quizás le ayudó también a relajarse, tomó tiempo y fue. Él toma tiempo para ir y estar a solas, para hablar con su Padre. Y esto es lo que quisiera yo transmitir esta mañana, una de las lecciones, y es la siguiente: para que la oración llegue a ser prioridad en mi vida, debo ser intencional. Para que la oración llegue a ser una prioridad en mi vida, tengo que ser intencional. ¿Qué quiere decir esto? Debo hacerlo. Debo hacerlo y quiero retarte desde ya. Quiero desafiarte desde este momento. Quiero animarte a que tomes la decisión de que todos los días tomes ese tiempo y veas que la oración es una prioridad. Debe ser una prioridad para hablar con tu Dios, con nuestro Padre. Es importantísimo que tú y yo podamos ver esto. Y es una de las primeras cosas que el Señor hacía cada día. En el libro de Marcos, capítulo 1, note lo que nos dice en el versículo 35. Marcos 1, en el versículo 35, dice: levantándose muy de mañana, cosa que a mí me cuesta mucho, ¿verdad? Tengo que siempre poner el despertador, pero nota lo que dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Qué tremendo ejemplo, y es algo que nos cuesta mucho. Quizás pudiéramos decir, bueno, qué difícil es estar en un lugar en donde nadie me mira, en donde nadie me ve, en donde es completamente desierto, y lo entiendo perfectamente. Pero yo creo que en momentos como estos, en momentos en los que nosotros estamos pasando ahora en esta pandemia, creo que lo necesitamos bastante, en el cual podamos tomar la iniciativa, ser completamente decisivos a hacerlos. Hacerlo porque es lo que Dios desea. Y no solo eso, para que esto llegue a ser parte de mi vida, debo ser intencional. El Señor siempre buscó momentos para hablar con su Padre. Y esto me hace ver la importancia que Dios hace a través de su Hijo Jesucristo, Él como Hijo de Dios, Él, el Dios encarnado, tomar tiempo para hablar con su Padre. Y hermanos, debemos hacerlo. Hermanos, ustedes y yo nos toca hacerlo. Miren lo que leemos también en el capítulo 6 del libro de Marcos. Capítulo 6, el versículo 46. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Después de haber estado con los discípulos en la barca, y después de haber estado tomando y hablando con ellos, hablándoles muchas cosas, el Señor, ¿qué hace? Los despide y toma un tiempo para ir al monte a orar. Otra vez, solo. Y si hay algo que usted y yo tenemos que aprender a hacer, es tomar estos tiempos en los cuales nos toca hablar. Porque en esa soledad, que en realidad no es soledad, porque estás hablando con el Señor, pero en esos momentos es cuando tú puedes decirle al Señor todo, sin que nadie te oiga. Todo, abrir completamente tu corazón. Al fin y al cabo, Él sabe lo que hay en tu corazón. Y poder decirlo. Después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Las demandas del ministerio estaban creciendo aún más y más. Conforme el Señor Jesucristo estaba avanzando en los días, acercándose a cumplir la misión en la cruz del Calvario, más ocupado estaba. Y es algo que nos pasa hoy en día. Si algo ha hecho la pandemia en nuestra iglesia y en muchas iglesias, es que ahora estemos mucho más ocupados. Es interesante porque uno pensaría que es lo opuesto. No, la obra del Señor no se estanca, la obra del Señor continúa, la iglesia sigue hacia adelante. Pero quiero que vean en el libro de Lucas,
capítulo 15. Y vamos a leer en el versículo 16. Lucas, capítulo 15, versículo 16, porque nos dice aquí claramente, Lucas, capítulo 5, perdón, dije 15, ¿verdad? Con razón no lo encontraba bien. Versículo 15, capítulo 5 y el versículo 15. Mire lo que nos dice aquí. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Qué es esto? Jesús intencionalmente tomó tiempo para orar a Dios. Así que para que la oración llegue a ser prioridad en mi vida, tenemos que ser intencionales, tal como el Señor Jesucristo lo estaba haciendo. Me encanta porque dice aquí en el versículo 16, mas Él apartaba, a pesar de sus muchas ocupaciones, Él tomaba el tiempo para ir y orar. Y si hay algo que la pandemia ha hecho, quizás pudiéramos decir que nos da más tiempo para orar, pero ¿saben? Me encuentro con tanta gente que ocupa su tiempo en muchísimas otras cosas. Mucho de ese tiempo para nosotros mismos. Con razón, tantos problemas que han salido y se han multiplicado a través de todo esto. Ánimo hermano, te quiero animar, te quiero desafiar a que seas intencional en tomar ese tiempo y hablar con Dios. En el capítulo 6 de Lucas, versículo 12, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y después de esto iba a seleccionar a los 12, fue y conversar. Y a veces cuando leo estos pasajes me encanta pensar en esa actitud que el Señor tenía, en que iba y se arrodillaba o se sentaba o simplemente de pie alzando sus manos conversando con su Padre. Qué hermoso, ¿no? Es lo que Dios desea de nosotros. Él desea que la oración no sea algo en lo cual solo hablamos, no sea solo los 2 tiempos al año que tomamos en nuestra iglesia para hacerlo, pero que sea algo genuino y real en la vida de nosotros. Todos sin excepción. Estamos muy ocupados, muchas cosas por hacer, pero Dios quiere que tomemos ese tiempo. Y para hacerlo tenemos que ser intencionales, es decir, hacerlo. Lucas capítulo 9, en el versículo 18. Lucas 9, en el versículo 18, es otro de esos pasajes que nos dice con claridad, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, ¿notan eso? Estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Qué hermoso. Mientras oraba aparte, ahí estaban sus discípulos. Y luego él les pregunta, ¿quién creen que la gente dice que son? Toma a varios de sus discípulos. Muchas veces encontramos en la Escritura cómo él toma a sus discípulos y se aparta para orar. Esto también en el libro de Lucas, pero ahora en el capítulo 9, y leamos en el versículo 28. 9, 28, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y subió al monte, los lleva con ellos. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Ese pasaje que conocemos mucho como la transfiguración. ¡Qué hermoso! Y ellos fueron testigos de ver al Señor transformado. ¿Cuánto tiempo pasamos orando? A veces nos tranquilizamos o a veces nos contentamos con unos minutos en oración. Hay personas que quizás el único tiempo de orar es en las comidas, y qué bueno, pero si queremos que la oración llegue a ser algo de prioridad en nuestras vidas, tenemos que ser intencionales, porque si no, no va a pasar. Y Dios espera, y Dios desea, y Dios constantemente está ahí esperando que nosotros lleguemos y hablemos con Él de todos nuestros aspectos. En Lucas capítulo 11, note lo que hacen los discípulos. Capítulo 11, ahí mismo en Lucas, aconteció que estaba Jesús orando.
Otra vez, él orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, me interesa pensar en este pasaje porque dice que él estaba orando, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, ¿estarían ellos observando y poniendo atención a lo que el Señor estaba diciendo y cómo lo estaba haciendo? La cosa es que uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, porque también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces ahora ellos entienden la prioridad de qué es orar, y ¿qué hacen? Le piden al Señor orar. ¿Y qué hace el Señor Jesucristo? Por supuesto, les enseña cómo orar. Y quizás muchos de nosotros tenemos que empezar ahí, seguir ese ejemplo, seguir esa oración, pero el Señor quiere que continuemos desarrollando y no nos quedemos como solemos hacer con el Padre Nuestro y pensamos que hemos orado. Esto fue una forma, y que decir. Así que para que la oración llegue a ser una prioridad en nuestra vida, debo ser intencional. En otras palabras, debes hacerlo. Otra cosa que quiero que observe en la vida del Señor es que en los momentos más difíciles, Jesús oró a su Padre. Otra vez, piensa en esto. El Hijo de Dios, el Mesías, fue a su Padre, aún en los tiempos difíciles. Esa fue su prioridad. Estamos en tiempos difíciles. ¿Y cuál es tu prioridad? Ojalá que sea hablar con Dios. Y cuando se aproximaba ese tiempo en el que Él iba a dar su vida, ¿qué hace Él? Habla a Dios. En angustia, era difícil. Porque si bien es cierto, conocía lo que el Señor Jesucristo tenía que hacer, Él sabía la misión por la cual había venido a esta tierra, pero esto no fue fácil para el Maestro, porque sabía lo que iba a hacer. Quiero que vayan al libro de Mateo, en esta ocasión, en el capítulo 26, porque miren lo que el Señor escribe aquí. Dice en el capítulo 26 de Mateo, y vamos a leer en el versículo 39. 26, 39. Mire lo que le dice aquí. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La prioridad en la oración es que la voluntad de Dios sea hecha, no la de Él. Muchos de nosotros estamos orando que este virus desaparezca, que de una vez por todas se termine. ¿Dios puede hacerlo? Por supuesto que Dios lo puede hacer. ¿Por qué? Porque Él es Dios y puede erradicarlo sobre la faz de la tierra en un momento y hasta sin la vacuna. Pero nosotros estamos orando y orando. Y está bien orar, pero yo creo que en esta oración, al decir, Señor, quita esto, que bien podemos orar esto, pero creo que se nos olvida algo muy importante, y es el hecho, haz tu voluntad y no la mía. Porque si Dios quiere que esto esté sucediendo, es porque algo Dios está haciendo. Jesús nos enseña que su prioridad en el ministerio se iba desarrollando mientras estaba en la tierra, y fue siempre orar, siempre ir a su Padre. Capítulo 26, donde estamos, pero ahora el versículo 42 de Mateo. Noten lo que les dice otra vez. Otra vez fue y oró por segunda vez. ¿Notan eso? Por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Estamos en una situación bien difícil y nuestras oraciones es que Dios nos guarde, nos proteja, y amén, debemos orar. Pero no se te olvide decir, pero Señor, sea hecha tu voluntad. Yo sé que hay hermanos que han sufrido pérdida de seres queridos, y esto es bien, pero bien difícil. Y quiero recordar que no solo es tan difícil, pero quiero recordarte que Dios ha permitido esto por algo. ¿Tenemos la respuesta? Obviamente no en este momento. Pero sí también entiendo que todo lo que Dios hace es de acuerdo a un plan divino que Él ha desarrollado. Él tiene algo.
Y Él me dará las fuerzas para seguir adelante. Y si me quiere tener exento de contaminación, así lo hará. Ahora, esto quiere decir que tienes que tomar todas las precauciones que nos dicen que debemos hacer. Por supuesto que sí. Y deja el resto a Dios. El Hijo de Dios fue persistente hacia su Padre. Noten otra vez en el versículo 44. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. ¿Qué tenemos aquí? El mismo Señor Jesucristo oró a su Padre: Señor, si es posible que yo no vaya a la cruz, que yo beba esta copa, no quisiera, pero sea hecha tu voluntad. Señor, si es posible, y queremos que tú erradiques cualquier conflicto que yo pueda tener, cualquier situación con este virus, pero Dios, haz tu voluntad, porque sabemos que tú tienes un plan maravilloso. Cristo está en momentos agonizantes. Ni tú ni yo entendemos el dolor que nuestro Señor y Salvador Jesucristo está teniendo en estos momentos para ir a la cruz. Pero gracias a Dios que también leemos en el libro de Hebreos que Él lo hizo con gozo. ¿Por qué? Porque Él nos iba a dar la salvación, que fue lo que hizo. De manera tal que, hermano, desarrolla esta prioridad en tu vida. Por eso debe ser intencional. En estos momentos, Dios quiere que vayamos a Él. Y aun cuando pase todo esto, que sigamos yendo a Él. En el libro de Hebreos, capítulo 4, en el versículo 16, mira lo que nos dice. Porque si usted y yo debemos ir a nuestro Dios en los momentos agonizantes en nuestras vidas, tenemos la garantía que Él nos oye, que Él nos escucha. En Hebreos, capítulo 4, versículo 16, dice: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Qué bendición! Él está ahí para escucharnos. Tenemos acceso completo al Hijo de Dios. Tenemos entrada directa. Creo que a veces se nos olvida. Y por eso a veces queremos que otros oren y debemos orar. Eso es lo que estamos haciendo durante estas semanas de los 21 días de oración. ¿Qué estamos haciendo? Orando. Hay montones de peticiones que los hermanos han puesto en la pared, en el mural de las oraciones, peticiones de oración. Ojalá que estés yendo ahí todos los días para hablar a Dios de tanto sufrimiento que hay, de tantas cosas que hay que la gente está padeciendo. Tenemos un completo acceso como hijos de Dios, así que tenemos acceso, y esta es una oportunidad grande que Dios nos está dando para que tú y yo hagamos de la oración una prioridad. Pero recuerda, tenemos que ser ¿qué? Intencionales. Ahora, es algo precioso porque la iglesia de Dios debe tener esa misma prioridad. Si yo como hijo de Dios tengo esta prioridad y más hermanos en la congregación, resulta entonces que como iglesia tendremos esto. Cristo llamó a su iglesia casa de oración. Y vamos a ir a Lucas otra vez, pero esta vez al capítulo 19. Y vamos a leer el versículo 45 y 46. Y mire lo que el Señor nos escribe aquí. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¡Wow! Tremenda llamada de atención. Vosotros las has hecho, ¡wow!, casa de oración. A veces estamos tan ocupados, aún en el ministerio, en la iglesia, que lo que menos hacemos es oración. Y si vamos a orar, queremos hacerlo rápido. Porque seamos honestos, yo creo que a veces no queremos que la gente se aburra, ¿cierto? Porque queremos hacer algo rápido. En Marcos, capítulo 11, en el versículo 17, mira lo que les dice: y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. La iglesia ha sido también llamada para que la oración sea una
prioridad dentro de la iglesia. Y por esto es que una de las funciones aquí en nuestra iglesia es la oración. Y no es por tener un programa más, pero queremos empezar el año con los 21 días de oración y lo volvemos a hacer en agosto cuando regresan nuestros hijos a las escuelas en oración. Ahora, son 2 tiempos específicos. Esto no quiere decir que son los únicos tiempos para orar. Haga un hábito en su vida. Crea ese hábito. Y para crear un hábito, tú sabes que la forma de hacerlo es haciéndolo todos los días. Y quizás lo que tienes que hacer es pedir ayuda a alguien. Quizás puedes ponerte en contacto con alguien. Una de las cosas que nuestro pastor Tim nos pidió es, en este tiempo de 21 días de oración, busca a una persona que te ayude a orar. Que van a estar no solo orando juntos, pero también se va a animar uno al otro, se va a recordar uno al otro para que podamos estar orando. Y sabe, eso muchos de nosotros lo necesitamos, porque viene el día, nos ocupamos en muchas cosas y cuando llega la noche para ir a descansar, de pronto me recuerdo, no oré. Y Dios quiere que lo hagamos. Eso es el deseo de nuestro Señor, que hagamos. En el libro de los Hechos, quiero que vean cómo la iglesia primitiva fue para ellos una prioridad, la oración. Hechos capítulo 1, y yo les animo a que vayan y estudien estos pasajes porque yo creo que van a ser de mucho ánimo para cada uno de nosotros. Versículo 13, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos, noten lo que dice, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Rogaban, dice que perseveraban, algo que nos está faltando mucho en la iglesia moderna, porque pasamos demasiado ocupados. Y es una de los retos que Dios nos lanza, de que como hijos de Dios, la oración sea una prioridad, pero también la iglesia. Y tú y yo somos miembros de la iglesia. Tú y yo, al participar en lo que estamos haciendo, específicamente en este momento, nos va a ayudar a que recordemos que esta iglesia es casa de oración y que Dios desea que tú y yo estemos en sintonía y hablando con Dios constantemente. En el capítulo 2, porque después de Pentecostés se reunieron para tener lo que nosotros hoy llamamos iglesia. En aquellos días que iban a entender ellos que era iglesia, sin embargo se reunían. Y miren lo que están haciendo, el capítulo 2 de Hechos, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Notas eso? Aún la iglesia, al puro inicio de la iglesia, la oración era una prioridad. Quiera Dios que para nosotros lo sea, que la iglesia siempre esté orando. La reacción de la iglesia fue siempre la de orar. Y te reto a que vayas y estudies ahí en el libro de los Hechos y consulta cómo Dios nos escribe y nos anima, nos desafía, nos reta a que el estar en la iglesia del Señor, cualquier situación que venga, nuestra primera reacción sea que orar, hablar con Dios, y llegando esto a ser una prioridad. Pero la iglesia siempre reaccionó en asuntos difíciles en oración. Pedro y Juan están ante el concilio en donde están pidiendo que no deben de sanar a un hombre en el nombre de Cristo y no deben de divulgar el nombre de Cristo. Luego, ¿qué pasa? Son liberados. Y se les libera con la advertencia y la amenaza de que no deben hablar de Cristo. Y Pedro y Juan van y ¿qué hacen? Cuentan todo esto que ha sucedido a la iglesia y notemos cuál es la reacción. Aquí en el capítulo 4, versículo 23, aunque no voy a leer todo el pasaje, y noten lo que dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, porque quiero que vean lo que dicen,
específicamente en el versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. ¡Wow! ¿Qué hicieron cuando oyeron todo esto? Oraron. Pusieron delante de Dios. No se nos narra el contenido de la oración. Y yo creo que a veces esto es bueno porque tenemos la tendencia de tomar estos pasajes y entonces repetirlos. Y pensamos que estamos orando. No es el asunto. Pero ellos escuchan y entonces van a Dios y oran. Y obviamente ponen delante de Dios todo esto que está sucediendo, lo que les acaba de suceder a ellos. Y entonces dice que estaban congregados en ese lugar y ese lugar tembló. Muchas veces como iglesia no estamos orando en sintonía y no nos ponemos de acuerdo y a veces cosas no suceden. Si usted escuchó al pastor Tim recientemente en un video que él publicó en cuanto a su deseo de ver lo que Dios va a hacer en esta iglesia este año 2021. Y él nos compartió que él estaba orando a Dios. Ahora, muy interesante porque él vino al edificio y dice que estuvo aquí solo, no había absolutamente nadie, y oró a Dios. Y dice que también él manejó alrededor de la propiedad de nuestra iglesia y él específicamente dice que le pidió a Dios, específicamente, reclamando, Señor, lo que ibas a hacer a través de toda nuestra iglesia en el 2020, hazlo ahora en el 2021, pero con intereses. Me gusta eso porque quizás perdimos muchas cosas que debimos haber hecho en el 2020, pero ahora estamos en este año y nuestro pastor nos está retando, nos está animando a que oremos juntos en sintonía y clamemos a Dios por todo lo que nos iba a dar y hacer en el 2020, pero que en este año 2021 nos lo dé, pero con intereses, es decir, mayor. ¿Y sabe qué me anima tanto? Que si Dios nos iba a dar 50 o 60 personas venir a los pies de Cristo, que sean 100, 200, 500, 1000, qué sé yo. El número no es importante, lo que es importante son las almas. Obviamente las almas se convierten en números, lo entiendo perfectamente, pero debemos orar. ¿Recuerdan ustedes en el capítulo 18 de Mateo? Mateo capítulo 18 en el versículo 19, ¿verdad? Lo que él nos dice, 18, 19, dice claramente aquí: otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Nos toca como iglesia juntos orar por esto que nuestro pastor nos ha lanzado, este desafío. Y por eso, cuando la oración es nuestra prioridad, cosas extraordinarias sucederán. Cuando la oración es nuestra prioridad, hermanos, cosas extraordinarias van a suceder. Y créanme que será algo increíble. Si bien es cierto, tenemos quizás recuerdos del 2020 un poco amargados, una cosa triste, pero eso no quiere decir que este año sea aún muchísimo mejor, porque es nuestro Dios y tal. Y orar como el pastor nos está retando y nos está animando a que tú y yo seamos desafiados y oremos a nuestro Dios, que nos dé todo aquello del 2020, pero aún con más intereses o con intereses. Primera de Juan, capítulo 5, porque quiero que recuerden lo que el apóstol Juan nos escribe en Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 14. Primera de Juan 5, 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.
Imagínense lo que Dios empezará a hacer en nuestra iglesia porque simplemente decidimos orar en una forma constante, en una forma de prioridad en nuestras vidas. Y cuando la oración es nuestra prioridad, vamos a ver cosas extraordinarias. Van a suceder cosas extraordinarias que ni tú ni yo nos podemos imaginar. Muchas veces, hablando específicamente en cuanto al ministerio hispano, ¿cuántas veces hemos hablado de ver este lugar completamente lleno de almas para el Señor hispanas? Es imposible, por supuesto que no. Ni siquiera sería suficiente este lugar. Quizás tendríamos que hacer 3, 4, 5, 6, 7 servicios. Pero otra vez, no es el hecho de el montón y qué bendición. No, son personas que necesitan oír. Y esa es nuestra oración. Eso es lo que debemos estar orando también. Dentro de esa prioridad, orar por aquellos que no conocen a Cristo. Imagínense ustedes lo que estará pasando. Empezaremos a ver más y más personas que vienen a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque empezamos a orar, porque tomamos la oración como una prioridad importante. Entonces nos toca hacerlo como iglesia. Cuando la iglesia crecía, dice la palabra de Dios que la iglesia crecía en número y Satanás está tratando de obstaculizar, mete pecado dentro de la iglesia. Dios para inmediatamente esto y juzgó a Ananías y a Zafiras en el capítulo 5 del libro de los Hechos. La iglesia siguió creciendo increíblemente al punto de que llegaron a tener un problema serio con las viudas de los griegos y estos no estaban siendo atendidas y viene una polémica, viene un problema serio y los discípulos llaman a todos y dicen, ok, vamos a que esto no siga adelante porque estamos creciendo de una forma increíble. ¿Y qué hacen? Ponen la prioridad en orden. Porque dice en Hechos capítulo 6, versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración. ¿Qué es esto? Intención, prioridad y en el ministerio de la palabra. Si queremos ver cosas increíbles, tenemos que hacer de la oración nuestra prioridad. Porque cuando la oración es nuestra prioridad, vamos a empezar a experimentar, hermanos, cosas increíbles. Y es tiempo de que la iglesia de Dios experimente lo que es de Dios y quiere usarnos a ti y a mí para que esto sea una realidad. Y por eso como iglesia debemos tomar en cuenta el participar en nuestra iglesia. Tenemos la oportunidad de participar en muchísimas áreas. Y déjame animarte que en una de esas áreas es algo que debe ser tu prioridad y mi prioridad, el orar. Espero que estés tomando tiempo en estos 21 días de oración y ayunando, estando a solas, como lo hizo el Señor Jesucristo, con Dios, con Él, escuchar de Él. A veces lo único que tenemos que hacer es simplemente estar ahí y escucharle. Oremos como iglesia. Esta iglesia debe ser llamada casa de oración. Hagamos de la oración nuestra prioridad. Recuerde, para que la oración llegue a ser una prioridad en mi vida, yo tengo entonces que ser intencional. Y cuando la oración es nuestra prioridad, veremos cosas extraordinarias que van a suceder. Y hermanos, será extraordinario, porque las respuestas de lo que Dios nos va a dar ni nos podemos imaginar. Padre Celestial, te damos muchas gracias. Dios, yo sé que tu deseo, Padre, es que la oración sea algo en nuestras vidas, que sea la prioridad en nuestras vidas. Oh Dios, estamos en medio de una situación mundial. Pero Dios, gracias a Dios porque tú sigues en medio de todo esto, en control, estás en tu trono. Y Dios, estamos queriendo orar esta mañana de que la oración llegue a ser mi prioridad. Gracias por el ejemplo de tu Hijo Jesucristo. Oh Dios, ayúdame, porque queremos que sea una prioridad. Te doy muchas gracias
Y oro en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Oremos y nos vemos la próxima semana. Ante ti, reyes se inclinarán, todo se declarará que eres rey, comenzando por su iglesia, oh Dios, Rey de gloria, ven aquí, contigo quiero estar, contigo quiero estar. Rey de gloria, ven aquí, contigo quiero estar, contigo quiero estar. Ante ti, reyes se inclinarán, todo se declarará que eres rey, comenzando por su iglesia, oh Dios, te adoramos, Rey.
te muestre favor, Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre favor, Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor, Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 Que Dios esté contigo y te extienda su favor, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas.
Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Si necesita orar con un pastor, llámenos o envíenos un mensaje de texto al 816-423-2878. Nos encantaría programar una cita. Al diezmar y dar generosamente de lo que se nos ha dado, tenemos el privilegio de ser parte, aquí en Graceway, de la misión de cambiar vidas. Puede unirse a nosotros en esa misión en visitgraceway.org/give. Antes de irnos, por favor, permítame orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad de reunirnos a través de este medio virtual, Señor. Gracias por lo que hemos aprendido de tu palabra y te rogamos que nos ayudes a ponerlo en práctica. Te damos gracias por el momento que tú siempre tienes para nosotros a través de la prédica, Señor, y a través de las alabanzas. Señor, gracias por todo lo que tú haces. Quédate con nosotros en esta semana. Toma nuestra mano en los retos que tenemos cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esperamos que tenga una semana increíble. Nos vemos la próxima vez.